Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, David. Ya hacía tiempo que no te veía, que hacía tiempo que no colaborábamos juntos. Recuerdo al principio como cuando hacíamos el podcast y cuando te conocí, incluso haciendo algún artículo para la página web. Y la verdad es que has evolucionado, tío. Y este canal está ya a explotar. O sea, me alegro mucho del éxito que estás teniendo y te lo estás currando muchísimo. Nada, agradecido de verdad, Ernesto, por tus palabras. Y bueno, yo siempre digo que yo soy aquí simplemente un canal, ¿no? Yo traigo aquí a los expertos y yo soy el canal a través del cual ustedes llegan a toda esa comunidad. Así que con ganas de hablar del dolor de espalda porque realmente es una afección que a mí me afectó muchísimo y me gustaría saber pues qué soluciones planteas tú. Pero antes de meternos de lleno en materia, porque ya veo que hay muchísima gente allí fuera que está teniendo problemas de dolor, sobre todo en la parte de la espalda baja seguramente por el estilo de vida en general, ya vamos a ir metiéndonos un poquito más en detalles. Pero Ernesto, me gustaría saber, pues, o que seas tú que se defina o quien se describa quién es Ernesto de la Vega, cómo en un principio llegaste a colaborar también con nuestra comunidad y a qué te dedicas a día de hoy, además de ser padre. Pues bueno, pues a ver, me llamo Ernesto de la Vega, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y me dedico pues a trabajar como entrenador personal con bueno, múltiples perfiles de clientes, aunque lo que más suele haber es gente que tiene problemas de espalda, ¿no? Entonces, durante casi 15 años he trabajado con este tipo de persona utilizando muchas metodologías, porque al final yo trabajo en un centro deportivo que tiene muchos servicios, ¿no? Tiene una piscina olímpica, tiene un talaso, servicio de fisioterapia. Entonces, al final he probado diferentes metodologías con esas personas y he podido comprobar pues cuáles son las disciplinas en donde la gente mejora antes o las que no llegan a ser un suficiente estímulo. He podido compararlas todas y poder pues al final crear un método de entrenamiento que englobe todas ellas y bueno, al final promover una actividad nueva en el centro en el que trabajo, que se llama MyBack, que es una actividad para la espalda, en donde toda mi experiencia pues la vuelco ahí y coordinada obviamente con el servicio de fisioterapia, pues para abordar todo lo que es el dolor de espalda, porque al final, como hablaremos después, es un dolor que es muy difícil de explicar por una única causa. Alguna vez ocurre que es claramente por una causa, pero en muchas otras ocasiones el dolor de espalda está condicionado por muchos factores, ¿no? Y bueno, soy un apasionado de lo que es el entrenamiento, no dejo de formarme, no dejo de buscar los últimos estudios publicados para estar actualizado y pues al final que el paciente o el cliente que viene a mí pues que tenga un servicio de la mayor calidad posible, ¿no? Bueno, y ahora tengo que dar la primicia porque aparte de padre, eres también autor, ¿no? Has escrito un libro que creo que lo tienes por allí en compañía, si lo puedes mostrar a la Sí. cámara y darnos el nombre sobre todo y de qué te motivó, o sea, que aparte de todo el trabajo que realizas en el día a día, ¿qué te motivó a escribir un libro sobre ello? Pues mira, David, fueron varias cosas, ¿no? Pero al final uno cuando hace su trabajo intenta hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces al final buscas la manera de atender a las personas y de que mejoren y de que se recuperen de sus molestias pues de la mejor manera posible. Entonces al final, ya te digo, en este proceso en el que intenté diseñar una actividad para el centro en el que trabajo, en donde el dolor de espalda pudiera ser atendido desde diversas perspectivas para que la persona pueda mejorar, en ese desarrollo de ese nuevo proyecto en el centro deportivo, empecé a acumular muchísima bibliografía, ¿no? Aparte de la experiencia previa que yo tenía, obviamente, con casos reales, empecé a investigar mucho sobre bueno, los estudios que había publicado sobre esta temática. ¿Qué ocurre? Que justo viene la pandemia, nos confinan 3 meses, ese proyecto no puede salir, se queda en un stand-by y con toda la información que yo tenía y toda esa práctica previa dije, jolín, es que realmente con todo esto se puede hacer un libro, se puede hacer un libro sobre el ejercicio físico y la salud de espalda. Entonces, en ese confinamiento, que desgraciadamente estuvimos 3 meses encerrados, pues aproveché el tiempo un poco para organizar toda esa bibliografía y empezar a hacer los primeros apuntes.
bueno, hasta el día de hoy, que al final escribir un libro pues no es algo que se haga fácil, además que intentas que quede lo mejor posible, que quede justificado con evidencia científica, con referencias, etcétera. Entonces al final pues casi va a hacer 3 años y por fin ha salido esta semana, ha salido esta semana a la venta, con lo cual quiero que sepas que muy poca gente lo sabe, de mis amigos, los más cercanos y mi familia obviamente sí, porque me veían, ¿no?, en el día a día con el tema del libro, pero es una primicia. Realmente ahora muchos de mis compañeros de trabajo, de los clientes que vienen al centro, pues no tienen ni idea de que estaba escribiendo un libro y ahora pues ahora lo van a saber, ahora lo van a saber. El libro se llama Entrenamiento para una espalda saludable y es una guía muy básica, de muy fácil lectura, sin tecnicismos, para que las personas que tienen dolor de espalda pues tengan un poco una idea de qué es lo que mejor les puede venir a la hora de solucionar ese problema de espalda, tanto para prevenir el dolor como para abordarlo. Entonces, al final, pues he intentado, digamos que mi inquietud era ayudar a estas personas, porque yo me encuentro semanalmente a cantidad de gente. Tú date cuenta que el centro deportivo en el que trabajo son 12.000 socios y cada año entra gente nueva, se va reciclando de gente, ¿no? Entonces, al final, todos los años veo personas con diagnósticos, con pautas que no son muy claras. Digamos que las personas cuando tienen dolor de espalda no tienen muy claro qué es lo que pueden hacer y qué es lo que mejor les va a venir. Entonces, un poco para darle solución y tender un puente desde ese ámbito sanitario de traumatólogos, médicos, etcétera, hasta lo que es el centro deportivo, pues se me ocurrió esta manera de volcar toda esta información en un libro para que la persona con dolor de espalda pues tenga más claridad a la hora de saber qué es lo que debe de hacer para solucionar sus molestias de espalda. Ernesto, yo voy a tirar aquí un poquito de experiencia personal y de experiencia de terceros, ¿no? Porque yo recuerdo como en el pasado, de hecho tengo un muy buen amigo de la infancia, que me recuerdo perfectamente bien cómo su hermano, que tenía problemas de espalda, se tenía que tirar en el suelo porque no aguantaba el dolor. Yo por lo menos en mi caso también he tenido problemas con la espalda baja, ¿no? De momentos en el que he tenido que agacharme a recoger algo o hacer algo puntual en el cual tienes que estar agachado y luego casi como de tercera edad que te tienes que aguantar la espalda para subir y poderte volver a levantar porque el dolor es insoportable. Y así te pudiera dar seguramente muchos más ejemplos y estoy seguro que cada persona allí fuera que tiene dolor de espalda tiene su experiencia es distinta, ¿no? Alguno pues lo sufrirá más en una zona, otros en otra. Y mi pregunta va en referencia justamente a esas diferencias. ¿Hay un solo dolor de espalda o pueden haber muchos de distintos tipos según dónde duela, cómo duela o en qué posición duela o la causa de ese dolor, que ya luego nos meteremos más a fondo en las causas? Pero quisiera saber si hay distintos tipos o es un solo tipo de dolor de espalda que es el que pues, básicamente prevalece en toda la sociedad moderna, por decirlo de algún modo. Sí, realmente, David, es que realmente el dolor de espalda, aunque no se considera como tal, es una epidemia, porque hablando así un poco de datos estadísticos, el 80% de la población mundial va a padecer dolor lumbar o dolor de espalda en su vida, por lo menos una vez, y ahora mismo en estos momentos se estima que un 20% de la población mundial está sufriendo dolor de espalda, con lo cual nos podemos hacer una idea de la magnitud de este problema, ¿no? El dolor de espalda es multifactorial. Aparte de que influyen y condicionan esa salud de la espalda muchas cosas, que luego hablaremos, el tipo de dolor es muy diferente. Primero, por el origen del cual puede venir, que puede venir pues, por a lo mejor un problema discal, un problema vertebral, un problema muscular, un problema intestinal, un problema por alguna inflamación de algún órgano. Es decir, puede venir un poco por ahí. Además, el umbral de dolor de cada persona es distinto. Se ha visto que, por ejemplo, algo que está al final en la calle, ¿no? Que es que me he hecho una prueba de imagen, ¿no? Hay muchas personas que se hacen pruebas de imagen y en esas pruebas de imagen pues, se ven patologías. Bueno, pues para que te hagas una idea, a nivel de resonancias magnéticas, muchas de esas personas que sufren dolor lumbar, algunas veces el problema no es por lo que aparece en la resonancia. O dicho de otra manera, hay muchas personas sanas que si se hiciera una resonancia se vería en esa resonancia un problema estructural, un daño estructural, como una hernia o algo así. Sin embargo, no tienen dolor. Entonces,
Es algo que todavía falta, obviamente, mucho por descubrir y muchas veces no es posible determinar la razón exacta de ese problema lumbar, pero digamos que sí podemos controlar los factores que condicionan esa salud, tanto lumbar como dorsal como cervical, ¿eh? Entonces, pues en el libro de lo que hablo es cuáles son esos factores que tenemos que controlar para tener una buena salud y de qué manera poder hacer ejercicio, que es uno de esos factores, ¿no? El ejercicio físico. Luego hay que tener en cuenta también que normalmente el dolor lumbar en un 90% de los casos se sabe cuál es la razón. En un 10% no se sabe exactamente la razón. Pero solo es grave en un 2% de los casos. Es decir, el dolor de espalda no suele ser grave, suele ser reparable, ¿no? Solo es un 2% de los casos en los que pues a lo mejor requerirá una cirugía, a lo mejor existe un tumor o existe una infección, pero el resto de los casos se suele superar y por eso muchas de las personas pues tienen a lo mejor épocas en el año, ¿no? Hay épocas en donde tienen más dolor o épocas en las que tienen menos, pero no hay un único dolor de espalda, hay muchas maneras de manifestarse y obviamente cada persona es un mundo y tanto el umbral del dolor como su estado de forma va a influir en cómo es esa sintomatología también. Ernesto, yo te pregunto lo siguiente, porque me da la impresión de que esto es un poco como cuando uno va por primera vez al doctor con dolor de barriga y el doctor, yo recuerdo estar pequeñito, ¿no? Y el doctor me preguntaba, ¿pero tienes cólicos? Y yo le decía, o sea, no sé, tengo No dolor de sabes. barriga, me duele la barriga, o sea, porque la Claro, definición de cólicos a un niño de 6 7 8 años, ¿cómo se la explica? O sea, a mí me dolía la sí, barriga. ¿En dónde sí, exactamente? No lo sé, pero era la claro. barriga lo que me dolía. Entonces, ¿cómo identificamos o cómo podemos identificar ese dolor de espalda? ¿Dónde viene? ¿En qué zona nos afecta? Ujú, Y ya para luego meternos en lo que son las causas de ese posible, o las posibles causas de ese claro. dolor de espalda. A ver, el dolor de espalda obviamente te lo tiene que diagnosticar un profesional sanitario, es decir, un médico o un fisioterapeuta. Esto, yo cuando veo a estas personas normalmente vienen con diagnóstico y ese diagnóstico es médico. En base a ese diagnóstico luego pues haces un tratamiento u otro, pero o sea, una persona cuando tiene un dolor lumbar que es limitante, no un poquito de dolor, no ¿A qué te una refieres pequeña con molestia, limitante? que te impide hacer vida normal. Por ejemplo, que te despiertas de noche de dolor, que al caminar te molesta, que cuando estás sentado te molesta, que incluso pues, tienes fiebre. Es decir, eso es una bandera roja, ¿no? Eso, cuando el dolor se manifiesta con fiebre, pues digamos que tienes que ir a revisarlo de urgencia porque puedes tener algún problema infeccioso, incluso tumoral, ¿no? Pero eso no suele ser las causas en la gran mayoría de los casos en el dolor lumbar. Entonces, cuando una persona tiene una molestia que le limite o que lleve mucho tiempo con esa molestia, lo ideal es que vaya pues, a su centro sanitario para que bueno, le deriven a un profesional sanitario y que le hagan un diagnóstico. Realmente, esto es lo importante. Hay mucha gente que lo normaliza el dolor, no le da, dice, bueno, yo esto lo tengo de siempre y voy tirando. Pero cuando es algo muy agudo o es demasiado sostenido o prolongado en el tiempo, obviamente pues lo recomendable es verlo con un profesional sanitario. Mire, yo aquí voy a tirar nuevamente de experiencia personal y de experiencia de terceros porque por lo menos en mi caso particular sí noté, obviamente cuando uno empieza a trabajar, digamos, la zona a nivel muscular, puedes llegar a notar una mejoría, ¿no? Pero en mi caso obviamente habían problemas intestinales detrás y ya para Ujú, irnos metiendo en el tema de las causas, ¿no? Yo cuando empecé a cambiar mi alimentación y empecé a quitar todos esos alimentos pues, que me inflamaban a nivel abdominal, fue que realmente empecé a conseguir una mejoría notable en ese dolor de espalda, de la espalda de la zona lumbar. De hecho, a día de hoy no tengo ese dolor que generalmente antes sí que no me llegaba a limitar completamente mi estilo de vida, pero era un dolor que pues, no me permitía hacer ciertos movimientos. ajá, Y tiro de experiencia también de terceros porque me ha sucedido mucho en nuestro centro total de entrenamiento que han llegado personas con problemas a nivel lumbar diagnosticados y simplemente cuando empiezan a hacer cambios en su alimentación, que empiezan a notar de repente o a saber identificar junto con la nutricionista cuáles son los alimentos que le inflaman o que le generan esa distensión abdominal y los empiezan a sustituir o a eliminar, empiezan prácticamente de inmediato a notar una mejoría en ese dolor de espalda.
Y eso, pues cuando se trabaja a nivel muscular, los cambios y la mejoría son aún más brutales. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Ya aquí yo he mencionado 2 posibles causas, pero yo quisiera que tú las fueses listando y si quieres nos vamos a meter un poquito en cada una de ellas antes de pasar Vale, únicamente a la parte muscular. vale. Pues como bien dices, David, hay muchas causas, ¿no? Y digamos que como el dolor de espalda es multifactorial, pues se debe de hablar de esos factores, ¿no? Que la persona tiene que tener en cuenta para controlar o evitar ese dolor de espalda. Voy a empezar por el que has dicho tú, que en tu propia experiencia lo has vivido con el tema de la alimentación, y es que hay hoy en día hay literatura científica publicada que evidencia que tú por tener una inflamación intestinal, por tener alguna intolerancia a algún alimento, al generar esa inflamación, eso puede hacer que se rigidice la zona dorsolumbar e incluso que se genere inflamación en las articulaciones apofisarias, que son las que están detrás de las vértebras, ¿no? Eso está documentado. Luego, por ejemplo, también hay mucha relación en personas que son celíacas y tienen inflamación en las articulaciones vertebrales, pues simplemente con una dieta libre de gluten esas personas mejoran, ¿no? También puede pasar una inflamación de otro órgano, pues por ejemplo cuando tienes piedras en el riñón, también puede generar dolor dorsolumbar. Digamos que la alimentación es un factor que hay que tener en cuenta, que es algo que se suele decir, dieta sana. Bueno, sí, dieta sana, pero es que si tú tienes una intolerancia o tienes una alergia o tienes algún tipo de manifestación negativa con la alimentación, eso te lo tiene que diagnosticar un nutricionista y hay que verlo. Es decir, hay personas que están muy en forma, que hacen un ejercicio bien, perfecto, pero sin embargo no superan esas molestias de espalda. Entonces, no solo es hacer ejercicio, tener una alimentación adecuada e individualizada, que es lo más importante, porque no todo el mundo a lo mejor le sienta bien la misma comida, aunque sea saludable, es un factor que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, la alimentación en este caso, un asesoramiento por un nutricionista es importante en casos en los que el dolor de espalda venga por ahí, ¿no? Y bueno, y me gustaría subrayar lo que tú mencionas del hecho de que lo que me funcionó a mí no tiene por qué funcionarle a todos los que están allí fuera, ¿no? Me encanta lo que Exacto. has dicho del tema de que tiene que ser individualizado. Puede ser una persona celíaca, puede ser otro tipo, puede de repente tener problemas con los FODMAPs, puede ser algún otro tipo de problema a nivel intestinal, o puede ser un conjunto de causas, de todas esas causas que vamos a ir mencionando también. Claro. Se ha visto también mucha documentación sobre espondiloartritis, sobre sacroileitis, es decir, que están relacionadas con la inflamación intestinal. Entonces, todo esto de la alimentación no es tan fácil como comer saludable y ya está. Hay personas que necesitan profundizar un poco más allá y eso solo te lo puede servir un nutricionista, ¿no? Hay personas que investigando un poco también son bastante autómatas en este sentido y pueden lograrlo. Pero obviamente lo conveniente es que un nutricionista pues, te ayude en ese sentido. Entonces, para mí el dolor de espalda debe estar asentado en una mesa que tiene 4 patas. Una de las patas ya es la alimentación, ¿no? Ya lo hemos hablado ahora. Otra de las patas es el ejercicio físico. Esto también está documentado. Las personas sedentarias tienen mayor probabilidad de sufrir dolor de espalda porque no tienen una musculatura que ayude a descargar a los discos y a las articulaciones vertebrales y no estabilizan la columna correctamente. Entonces, el ejercicio físico se ha visto que es la mejor terapia para solucionar los problemas lumbares. Es decir, la terapia activa que mejor funciona es el ejercicio físico. Esto también cabe mencionar que hay personas que también con mis colegas los fisios, digo colegas porque tengo muchos amigos que son fisios, suelen tener muchos clientes con dolor de espalda que les van a la clínica que les den un masaje. Y esto no funciona. O sea, puede funcionar a corto plazo o puede funcionar si el dolor es muy agudo en una primera fase, pero obviamente a largo plazo la solución no es ir cada 15 días al fisio, porque el fisio lo que te va a intentar es, pues digamos que aliviar tensiones, eliminar contracturas, etcétera. Pero al final, en última instancia, es la persona la que de una manera activa tiene que salir de su situación, tiene que responsabilizarse de su dolor de espalda y evitar terapias pasivas en un largo plazo, es decir, antiinflamatorios, analgésicos y fisioterapia. Está bien, puede ayudar en un momento puntual,
pero obviamente el éxito es que a largo plazo y que el hábito sea el de hacer ejercicio físico por los múltiples beneficios que tiene a todos los niveles, no solo para el tema de la espalda. Entonces ya tenemos esa segunda pata, tenemos la alimentación, tenemos el ejercicio, nos faltan 2 patas. Otra de las patas es la gestión del estrés. Se ha visto que el estrés puede condicionar también la salud de la espalda. El estrés segrega cortisol en la sangre, también segrega citoquinas proinflamatorias, que eso puede ayudar a degenerar el disco intervertebral. Entonces, al final, pues las personas con estrés, con depresión o incluso con falta de sueño tienen un umbral del dolor más bajo y son más, digamos, candidatas a sufrir dolor lumbar crónico. Esto también está evidenciado en la literatura científica. Entonces, terapias como el mindfulness, yoga, terapias de relajación, son muy válidas para personas que viven en constante estrés, porque, como te digo, pues es un factor que puede desencadenar el dolor, ¿no? Ya tenemos esa tercera pata. La cuarta pata es el descanso. Siempre se ha dicho, ¿no?, que una persona... Es que al final está muy relacionado con el estrés también, porque el que está estresado descansa peor, ¿no? Bueno, al final el sueño, tanto en cantidad como en calidad, es muy importante para equilibrar un poco el sistema nervioso, subir el sistema parasimpático, bajar el simpático, etcétera. Bueno, no me voy a poner muy técnico, pero al final, si tú haces ejercicio pero no tienes un buen descanso, digamos que te falta esa otra pata. Digamos que a lo mejor no es suficiente para salir de tus problemas de espalda o de evitarlos, ¿no? Entonces, para mí esa es la mesa sobre la que se debe de sustentar cualquier terapia de cualquier lesión. Estamos hablando ahora de la columna, pero al final de cualquier lesión, que es la alimentación, el descanso, la gestión del estrés y el ejercicio. Luego, por otro lado, hay pequeñas cosas como el tabaco, que se ha visto también que influye en la degeneración discal de la columna, porque al final, bueno, digamos que el disco intervertebral, que al final es algo que se mira mucho a nivel médico, porque es lo que realmente le da más calidad a la salud de la espalda, los discos, digamos que con el tabaco pierden agua, pierden riego sanguíneo, se deshidratan, por decirlo, con mayor facilidad, con lo cual se degeneran con mayor facilidad y es un factor a tener en cuenta. Obviamente una persona que fuma mucho pues, y tiene problemas de espalda, el médico le va a decir, entre otras cosas, porque al final fumar no solo hay que dejarlo por el problema de espalda, hay que dejarlo por muchas otras cosas, ¿no? Es algo que ya está... Creo que es lo el sabemos menor de todos. los males. El menor de los males. Pero está ahí, es algo que está ahí también. Y por último, otro de los factores es el peso corporal, que yo ahí también pues, está muy relacionado con la alimentación y el ejercicio, porque si tú haces ejercicio y te alimentas bien, lo normal es que estés en un peso saludable. Pero bueno, se ha visto que el peso corporal influye en la salud de la espalda porque cuanto más peso, más carga mecánica sufren las vértebras y los discos, con lo cual un programa de ejercicio quizás ya no solo para mejorar tu salud de la espalda, sino para perder peso sería lo ideal en estos casos. Yo me he encontrado personas que están 20, 30 kilos por encima de su peso ideal, que el médico les ha recomendado ir a pilates. Entonces, claro, yo estoy dando pilates, viene una persona con sobrepeso y digo yo, pero o sea, no es que pintas en pilates, porque al final es ejercicio y te ha animado a hacer ejercicio, pero es que el tipo de ejercicio no es el ideal para esa persona, porque no es una actividad para bajar de peso, ¿no? Es una actividad con otros objetivos. Entonces, una persona que tiene claramente sobrepeso, lo ideal es un programa de ejercicio para perder peso. El tema del ejercicio, que lo mencioné antes, que es importante, se ha visto que no hay un ejercicio mejor que otro para el tema de la salud de la espalda. No hay uno que sea el mejor, sino que hacer ejercicio es lo que realmente marca la diferencia. Obviamente hay muchos tipos y va a influir mucho pues, tanto las motivaciones de esa persona con el ejercicio, porque al final te tiene que gustar para poder ser adherente y ser frecuente y constante con la práctica, pero sí que hay algunos factores y algunos ítems que se han visto en la literatura científica también que es importante que un programa de ejercicio los incluya para que trabajes a nivel integral y que, bueno, digamos que tu salud lumbar, dorsal y cervical esté cubierta. Esto es otro de los capítulos, ¿no?, del libro que hablo del programa de ejercicio y es donde realmente menciono cuáles son esos ítems que debe de incluir un programa de ejercicio físico para mejorar la salud de la espalda.
Ernesto, entonces yo te pregunto porque con todo lo que tú me estás contando, pudiésemos concluir realmente que el dolor de espalda son básicamente o es básicamente consecuencia de nuestros hábitos modernos. O sea, básicamente, si me estás hablando de alimentación, me estás hablando de entrenamiento, seguramente movimiento, actividad física, de manejo de estrés, seguramente también relacionado con el manejo de las emociones, ¿no? Lo que es la ansiedad. Me estás hablando también del descanso, seguramente entra allí, pues en todo eso, seguramente todo lo que es las relaciones personales, y me estás hablando del peso corporal. Al final, todos son consecuencias de nuestros hábitos modernos, ¿no? El sedentarismo, como también como pieza fundamental en ese problema, ¿no? De dolor en la zona lumbar. Y me gustaría saber si más allá, porque el problema también está, Ernesto, bueno, tú bien lo mencionabas, ¿no? Yo de hecho hace poco leía un estudio que decía de que a futuro se plantea de que habrá 1 billón de personas con problemas auditivos por todos estos estímulos, ¿no? A través de los auriculares, estímulos a los cuales nuestro cuerpo, nuestro organismo no ha estado acostumbrado a lo largo de nuestra evolución. Entonces aquí estamos hablando de que estamos normalizando muchas cosas que nos están haciendo daño, pero son tantas y es difícil afrontar todas ellas que lo que optamos es por normalizar. Pero Ujú. lo que, por lo menos lo que yo he visto en experiencia propia y también en la evidencia científica, es que todo tiende a empeorar. Una persona que de repente tiene resistencia a la insulina piensa que eso queda allí y ya está, que no pasa nada. Pues se lo controla o se medican o se inyectan insulina si llegan a una diabetes, pero generalmente se piensa de que eso llega hasta ahí y no va a evolucionar, no tiene consecuencias mayores. Pero la evidencia está allí y las estadísticas así lo demuestran de que generalmente sí las cosas van a peor, no sostenidas en el tiempo. Me gustaría saber Claro, si hay consecuencias de sí. normalizar, porque me asombra la cantidad de gente allí fuera que sufre de dolor de espalda, sobre todo en la zona lumbar, de que si hay consecuencias mayores a largo plazo de sostener o de normalizar un dolor de espalda de este tipo, independientemente de la causa que pueda haber detrás. Sí, por supuesto. A ver, antes de nada, como decías, que las costumbres, ¿no?, que hay hoy en día, los trabajos cada vez son más posturales. Esto es algo que no mencioné. La higiene postural es también importante, ¿no? Por muchas cosas. Pero cada vez los trabajos son más posturales, son más mecánicos, acciones repetitivas, cada vez descansamos peor, nos alimentamos peor. Bueno, obviamente esto influye. Entonces, lo que dices del peligro de normalizar los dolores de espalda. A ver, el tema de, por ejemplo, el desgaste discal, ¿no?, que es algo que todos vamos a tener y que eso no puedes huir. El desgaste discal va a venir en algún momento u otro. El tema es que, porque esto es como al que le salen canas o arrugas, es decir, es un, digamos, envejecimiento natural de esa estructura de la columna, ¿no? Los discos, a nivel biológico, se van a ir deshidratando y se van a ir estrechando y se van a ir degenerando. Eso es algo que tenemos ahí sí o sí. ¿Qué ocurre? Que el tema es los síntomas, ¿no?, de esa degeneración discal. Tú si no haces caso a tu cuerpo, si no escuchas a tu cuerpo, si normalizas los dolores, normalizas las posturas o lo que sea, al final esa sintomatología se va a manifestar antes. Entonces, lo ideal es que esa degeneración llegue lo más tarde posible y alargar la calidad del disco lo más posible. Entonces, para eso siempre estamos a tiempo. Yo tengo personas que vienen con 60 años y me dicen, ojalá hubiera empezado antes. Dices tú, mira, ahora mismo todo lo que hagas va a condicionar cómo vas a ser de anciano. Entonces estás a tiempo todavía. Al final, siempre es buen momento para empezar. Hay algunos que dicen, yo ya soy muy mayor, ya no voy a poder mejorar. Siempre se puede mejorar. De hecho, se estima que 6 semanas de dolor de espalda es lo que se considera tratamiento conservador, ¿no? 6 semanas de ejercicio terapéutico es lo que se considera un plazo prudencial para luego saber si realmente hay que tener una cirugía o no. Entonces, al final, hay que intentar hacerle caso a esas señales que te manda el cuerpo, intentar cuidarte, porque ya no solo a nivel de espalda, estamos hablando a todos los niveles, a nivel de tensión, a nivel cardiovascular, a nivel óseo, a todos los niveles, a nivel hormonal. Siempre es buen momento, si no has empezado, para empezar. Entonces, al final, ponerse en manos de alguien como un entrenador personal, un fisioterapeuta, un nutricionista,
nos va a ayudar. Yo en este caso, el libro lo he escrito no solo para personas que van al gimnasio, sino para personas que no pueden ir al gimnasio o que no tienen la capacidad de tener un entrenador personal, pues para que sepan cuál es el camino para conseguir una espalda saludable también. Ernesto, y bueno, de hecho hay una frase que a mí me encanta que dice el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora, ¿no? Entonces al final no quedarse en lo que fue o lo que pudo haber sido el mejor momento, sino entender de que el mejor momento es el presente, ¿no? Es lo que estamos viviendo y ponerse a actuar, hacerse, me encantó la frase que dijiste que es hacerse responsable de su dolor de espalda. Y ahí yo quiero ir un paso más allá porque mi pregunta iba más centrada en si puede haber una compensación con otros grupos musculares y que esa compensación te termine generando problemas en otras articulaciones. Es decir, que todo empiece con un dolor de espalda y termine con un dolor de tobillo, de rodilla o problemas incluso en las caderas. Sí, a ver, normalmente, a ver, lo primero es que el cuerpo humano es muy adaptativo. Por ejemplo, se ven las escoliosis, que ahora acabo de ver una pregunta sobre la escoliosis de una persona. Por ejemplo, las escoliosis, la columna se desvía, las vértebras rotan, se inclinan, se flexionan, pero hay mucha gente con escoliosis que no tiene dolor de espalda, aunque su columna esté desviada, ¿no? Entonces, al final, tú eres una de ellas, ¿no? Entonces, al final, su propia musculatura se adapta a la posición o a la situación en la que está su columna y no le genera ningún problema. Entonces, la escoliosis no es una enfermedad. La escoliosis es, digamos, que es una situación o es una manifestación de cómo está tu columna, pero no es una patología en sí. Se suele decir que es una patología cuando es una escoliosis muy pronunciada, ¿no? Pero cuando es una escoliosis así ligera, pues al final el cuerpo se adapta a esa situación. El tema de que te puede generar descompensaciones es cierto. Al final, cuando tu zona dorsal, por ejemplo, de la columna, que es una zona que debe ser móvil, ¿no? La zona dorsal, por ejemplo, para que tengas una idea, a nivel de rotación tiene 35 grados a los lados de rotación. Cuando hay un déficit en la rotación dorsal, que esto se puede valorar, lo puede valorar un fisioterapeuta o un entrenador personal, cuando esa persona presenta un déficit de la zona dorsal tiene más probabilidad de sufrir dolor lumbar, porque la zona dorsal es una zona que tiene que ser móvil y la zona lumbar no tanto. La zona dorsal rota 35 grados, las vértebras dorsales. Sin embargo, las lumbares solo rotan 5 grados. Entonces, cuando unas vértebras dorsales no tienen suficiente movilidad, las de abajo, las lumbares, van a intentar compensar esa falta de movilidad moviéndose cuando su función no es la de moverse. Entonces, ahí es cuando empiezan a venir pequeñas descompensaciones y se pueden desencadenar pues, en tensiones musculares, en dolor de espalda por contracturas musculares. Y a veces, si es más severo, pues se puede generar una hernia, se puede generar algún problema vertebral como una espondilólisis o algo así. Y sí que es cierto que pueden venir problemas. De hecho, también ocurren en las caderas. Cuando la zona lumbar no es suficientemente estable en el patrón de marcha o en la carrera, por ejemplo, las caderas son las que van a intentar digamos que suplir esa función, ¿no? Y al final pues pueden venir problemas en las caderas y de ahí hacia abajo, rodilla, tobillo, es decir, hay como un continuum, ¿no? De que si una articulación no cumple con su función correctamente, la contigua, arriba o abajo, pues al final se va a ver descompensada y ahí pueden venir problemas, obviamente. Es impresionante cómo, bueno, lo que tú decías, ¿no? Que nuestro cuerpo es y nuestro organismo es adaptativo y él busca las formas de compensar, ¿no? Esa falta que haya en algún lugar con la función de, en este caso, con otro grupo muscular. Y ya que estamos hablando de compensaciones, me gustaría saber qué relación tiene, porque de esto también podríamos estar hablando de una pandemia, de la pandemia de los glúteos inhibidos, de los glúteos dormidos. Ah, sí. ¿Qué relación tiene este dolor o esas molestias en la zona lumbar o en la zona dorsal con la pandemia que estamos viviendo de glúteos dormidos, obviamente originada pues, por esos trabajos sedentarios, por ese estilo de vida sedentario que nos mantiene en una posición en la cual pues, seguramente estarán acortados la mayor parte del día los flexores de cadera y pues los glúteos están completamente inhibidos? Sí, pues mira, hay un síndrome que tiene mucha gente que se llama síndrome cruzado, inferior o superior, ¿no? En el caso del síndrome cruzado inferior, lo que ocurre es que tienes una faja abdominal débil y un glúteo débil, por eso es cruzado, ¿no? La zona abdominal y el glúteo
en un patrón cruzado está debilitada. Sin Es lo que se embargo, supone, que perdona que te interrumpa, se sí, supone sí. que es esa estructura que nos mantiene erguidos, ¿no? Sí, es una estructura que estabiliza la columna lumbar sobre todo y que ayuda a tener una curvatura lumbar fisiológica normal, ¿no? Cuando el glúteo es débil y el abdomen también, se genera hiperlordosis lumbar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el psoas ilíaco y el erector espinal, los lumbares, el cuadrado lumbar en este caso, están demasiado tensionados. Por eso se llama síndrome cruzado inferior, porque hay una musculatura que está inhibida y otra que está acortada. Entonces eso con ejercicio pues puede mejorar. Y a nivel de tren superior ocurre lo mismo. El pectoral, por tener posiciones acortadas o digamos que en posición Cifótica. cifótica en el trabajo, lo que sea, el pectoral tiende a cortarse. Sin embargo, los interescapulares, parte alta de la espalda, tiende a debilitarse y ocurre lo mismo a nivel también de cuello, es decir, el trapecio superior se inhibe y los flexores profundos del cuello pierden capacidad, ¿no? Entonces, digamos que hay ciertas cadenas musculares que tienden al acortamiento y conviene liberarlas de tensión, y hay otras cadenas musculares que tienden al debilitamiento y conviene fortalecerlas para equilibrar un poco la postura y evitar pues, descompensaciones demasiado severas. Y es interesante porque incluso, de hecho, esta semana vamos a tener una masterclass dentro del Centro Total de Entrenamiento Online sobre la respiración y la postura corporal, porque al final de todo lo que estamos hablando afecta a la postura corporal y eso a su vez como consecuencia afecta a la respiración y la respiración pues seguramente afecta también todo lo que es la motilidad intestinal, todo lo que son las emociones. O sea, al final es impresionante cómo todo está interconectado, pero a la vez es lo que hace tan complejo detectar Claro, algo y solucionarlo, porque tiene claro, tantas consecuencias y que a su vez pueden claro. ser causas también, que es lo que Uh-huh. hace que todo esto sea mucho más complejo. Sí, Entonces, sí. no sé, me gustaría ya antes de meterme en la parte de la solución como tal y en las funciones de la columna y los músculos que intervienen, me gustaría saber qué relación pudiese tener todo esto lo que hemos hablado con esa parte, o sea, todo, teniendo en cuenta que también hay consecuencias a nivel postural, si tienes alguna, de repente, alguna investigación hecha en cómo eso puede tener consecuencias incluso a nivel respiratorio, ese de repente Sí, incluso el dolor per se. sí. Con el tema de la respiración es curioso porque mucha gente cuando se le enseña a respirar de manera intercostal o diafragmática, que es la más eficaz, ¿no? En estos casos, la gente dice, jolín, es que no sé respirar. Y dices tú, no, 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 respirar sabes porque si no, no estarías aquí. Pero el tipo de respiración que haces o digamos el patrón respiratorio que ejecutas, pues es mejorable, ¿no? Entonces, como tú dices, la respiración va a afectar a la salud lumbar por dos motivos, bueno, lumbar o dorsal, por dos motivos. El primero de ellos es que si tú utilizas un patrón de respiratorio correcto, el diafragma se va a movilizar de una manera más eficaz. Y el diafragma es un músculo que tiene mucha relación con la salud de la espalda. Es un músculo muy importante a nivel respiratorio. Y luego ese tipo de respiración, ese patrón respiratorio diafragmático o intercostal, que es el que se suele utilizar en pilates, es el más eficaz para activar la faja abdominal más profunda, que es el transverso abdominal. Es, digamos, que la musculatura que más cerca o más pegada a la columna está, la que más relación estrecha tiene con las vértebras, ¿no? Entonces, a nivel de estabilización, es un músculo que tiene una función muy importante en esa salud lumbar y dorsal. Y entonces este tipo de respiración es el que empezamos a enseñar porque además también hay relación con la ansiedad, como dijiste tú, con la gestión del estrés. Es una respiración que en ese sentido condiciona mucho esos síntomas. Y antes de empezar un programa de entrenamiento, yo creo que todo el mundo primero debería saber respirar, porque ya solo el hecho de pararte 5 minutos a respirar es que ya es la hostia, porque es que hay gente que va disparada por la vida de un lado a otro a prisas y no tiene ni 5 minutos para pararse y no hacer nada. Y al final hay como una sobreexcitación del sistema nervioso, hay como mucha tensión muscular y ya solo el hecho de pararse y aprender a respirar
hay veces que ya solo con eso ya es suficiente, que es la leche solo haciendo esto. Obviamente hay una técnica, ¿no? que es la que se enseña para este patrón respiratorio, pero sí que todas las personas que hacen ejercicio deberían de conocerlo para eso, para tener realizar un ejercicio físico de manera más eficaz. Ernesto, y es que de hecho te lo comento porque a mí realmente, bueno, esto lo llegué a comentar dentro de la conferencia, ¿no? La experiencia Sapiens, de que a mí una de las cosas que más me ayudó a mejorar a nivel intestinal fue justamente empezar a trabajar la ansiedad y la respiración de la mano de un psicólogo. O sea, yo pasé años de médico tras médico intentando buscar soluciones y diagnósticos a través de especialistas en la parte intestinal y no conseguía solución. Y cuando empecé a trabajar este tema de la ansiedad, porque bueno, seguramente tú lo sabrás también, cuando uno está ansioso, cuando yo que trabajo la mayor parte del tiempo frente a un ordenador, uno empieza a tomar justamente la posición esta que tú mencionabas, ¿no? Posición sifótica, los hombros hacia adentro, y se genera lo que se conoce como la apnea del email, que es sostener la respiración cuando uno está trabajando frente al ordenador y generar esa tensión abdominal, que no te permite ni siquiera respirar. Obviamente eso le genera una alarma al cuerpo y en mi caso me ocasionaba incluso migrañas con aurea. Entonces, para Wow. mí, el entender cada vez más a profundidad cómo funciona todo eso y estar haciendo esta entrevista contigo, me abre incluso mucho más la mente y al final me siento un poco, me siento incluso más ignorante, ¿no? Porque el cuerpo al final es tan complejo que uno no llega a entender realmente nunca cuál es la causa real y cuál es la consecuencia, porque al final es como la pescadilla que se muerde la cola, que todo es causa y consecuencia. Sí. Y hay una cosa que tú hablabas que es bastante interesante, que es el tema de la respiración, que a pesar de que lo hacemos más de 20.000 veces al día, lo estamos haciendo bastante mal, ¿no? Entonces, eso también consecuencia justamente de todos estos hábitos modernos que hablábamos antes que nos están afectando ya no únicamente con ese dolor de la zona lumbar, sino pues en general, ¿no? A nivel de salud y no únicamente a nivel físico. Y a mí me gustaría, para irnos metiendo en la solución, Ernesto, saber un poquito de porque claro, nos vamos a centrar ya en la solución, pero a nivel de entrenamiento físico, ¿no? A nivel de entrenamiento de fuerza. Pero me gustaría saber cuál es la función de la columna principalmente y luego cuáles son los músculos que intervienen y por qué deberíamos trabajarlo de esa forma en la cual pues tú lo has propuesto en tu libro. Vamos a ver, pues la columna, al final, simplificándolo, todo el mundo ha escuchado hablar sobre el core, ¿no? Que es un concepto el core no está en los libros de anatomía, es un conjunto de músculos que al final están condicionando la salud de la espalda. Entonces, la columna vertebral no es recta. La columna vertebral tiene unas curvaturas fisiológicas que son los que nos ayudan a poder movernos, a poder gestionar mejor los impactos, las cargas, etcétera. Esas curvas tienen esa función, ¿no? Poder tener buena movilidad y a la vez poder absorber y gestionar bien esos impactos de la gravedad del día a día, ¿no? La columna está formada por varias vértebras, entre cada vértebra hay discos y esos discos y esas vértebras y la columna en general, si no fuera por la musculatura, caería. Entonces, lo que es la musculatura lo que hace es mantenerla erguida y estable. ¿Qué ocurre? Que la columna tiene que tener un poco de movilidad y un poco de estabilidad, pero normalmente los problemas suelen venir cuando hay falta de estabilidad. Por ejemplo, una hernia discal es cuando un disco se protruye hacia atrás y puede pinzar una raíz nerviosa. Una hernia discal es un problema claro de inestabilidad. O una espondilólisis, una espondilolistesis o una fractura, ya yendo a algo más grave, ¿no? Eso es un gran problema de inestabilidad. Entonces, la musculatura central, que al final se le llama core y se tiene que entender como una caja, en donde la parte superior, la tapa de esa caja es el diafragma, digamos que el suelo de la caja es el suelo pélvico, los laterales, los músculos oblicuos y la parte frontal, el transverso abdominal. Esa caja muscular tiene una función estabilizadora muy importante para evitar micromovimientos en las vértebras e incluso transferir fuerza desde el centro del cuerpo hasta los brazos y las piernas. Entonces, digamos que esa musculatura para vertebral, transverso abdominal, suelo pélvico, diafragma, oblicuos, etcétera, esa musculatura hay que trabajarla desde lo más profundo hasta lo más superficial. A una persona tú cuando le dices
tienes que entrenar el abdomen, pues todo el mundo se le viene a la cabeza el six-pack, ¿no? Los cuadraditos. Que eso al final es el recto abdominal, que es el músculo abdominal más superficial, es realmente el que se ve. Pero por debajo de ese recto abdominal hay otras capas, que son las que a nivel de salud tienen mayor importancia, porque son las que tienen más función estabilizadora. Y eso es lo ideal, empezar a entrenar desde la parte más profunda del abdomen, desde, digamos, los músculos más profundos a los más superficiales, que es algo pues, que no se suele hacer. Entonces, cualquier ejercicio físico orientado a la mejora de la salud de la espalda debería de empezar por ahí. Y cómo, imaginando que ya esa persona tiene identificado ese problema de espalda, ya ha descartado otras posibles causas o está trabajando en esas otras posibles causas que hemos mencionado, desde el punto de vista del entrenamiento, la actividad física e incluso el movimiento, ¿cuál sería una estrategia base que debería pues, aplicar una persona de a pie? Que realmente en su día a día, si no lo trabaja, lo único que va a conseguir es seguirlo empeorando. Bueno, lo primero de todo es hacer ejercicio. Da igual cuál. Uno que te permita... ¿Se me escucha, David? Se escucha bien, ¿no? Vale. Hacer ejercicio, da igual cuál, sino uno que a ti te permita ser constante. Porque se ha visto que no hay un ejercicio mejor que otro y que al final pues, la constancia y la adherencia es lo que debe de ser lo importante. Ahora bien, ese ejercicio tiene que estar supervisado porque si está mal hecho te puede generar un problema. Es decir, el ejercicio físico tiene que ser adecuado a ti, tiene que ser gradual, de menos a más, y tiene que ser realizado con una técnica correcta, ¿vale? Porque si no, pues no va a dar los beneficios que debería. Entonces, yo lo que incluiría, pues en base a toda la revisión científica que hice para escribir el libro, lo que incluiría en un programa de ejercicio es mejorar los siguientes aspectos. Primero, mejorar tu movilidad de las caderas. Pues como te dije antes, si tú tienes un déficit en la movilidad de las caderas, seguramente lo acabe pagando la zona lumbar. Segundo, mejorar la movilidad del raquis dorsal, de la columna dorsal, porque es una estructura que se beneficia de los trabajos de movilidad. Entonces, trabajar la movilidad de las caderas y de la zona dorsal es algo que va a ayudar, que va a sumar. Luego, obviamente, acondicionar la musculatura del tronco, ¿no? Ese trabajo de musculatura estabilizadora profunda, abdominales, oblicuos, etcétera, multífidos. Bueno, esto lo explico más profundamente en el libro. Esto es muy importante para tener un buen tono muscular, una buena faja, un buen corsé que te ayude a estar estable a nivel lumbar. Luego el glúteo es importante también. El glúteo está muy relacionado con ese core, que al final lo resumí en esos 4 capas, pero el core tiene muchos recovecos, tiene muchos músculos que están interconectados y el glúteo tiene mucha responsabilidad también a la hora de mejorar tu salud de espalda. Entonces, todos los ejercicios que yo incluiría al principio, en una primera fase, son ejercicios en colchoneta. Primero, porque son de baja compresión raquídea, es decir, son de muy baja carga, no tienen impacto y no te va a generar mayor sintomatología si es que tienes dolor. Y a la vez puedes tener una buena coordinación y un buen control sobre los ejercicios. Puedes coordinar bien la respiración, puedes concentrarte en ese control de los movimientos y a la vez, si es una persona que está acostumbrada a mover cargas, ya sea en el gimnasio o en su trabajo, que hay trabajos que requieren mover cargas, pues el empezar trabajando en colchoneta ya hace que esa carga baje, que esa musculatura, digamos, que descargue un poco y va a beneficiar a esos dos tipos de historias, ¿no? De trabajar con cargas en el gimnasio o trabajar con cargas en el trabajo. Además, también me parece interesante empezar por esos ejercicios en colchoneta para trabajar todos estos ítems que acabo de decir, porque también hay personas que son sedentarias y que están empezando a hacer ejercicio. Entonces es una buena manera de empezar y de iniciarse por lo dicho, porque son situaciones de descarga en donde no hay compresión para la columna vertebral. Y de ahí ir progresando, ¿vale? Yo el ejercicio físico, el programa de ejercicio que presento en el libro, lo divido en 3 etapas. La primera etapa es esta, ¿no? Empezar en colchoneta para trabajar la respiración, la disociación pélvica, cintura escapular, trabajo de condicionamiento abdominal, glúteo. Muy sutil, ¿vale? Son estímulos muy sutiles y que no generan sobrecargas excesivas. Y de ahí
voy progresando a diferentes etapas que tienen otros objetivos y otros contenidos con otros ejercicios diferentes para trabajar otras capacidades. Pero yo empezaría por ahí, es la recomendación que hago, porque aparte lo que he visto en la literatura científica pues es lo que más evidencia tiene ahora mismo. Sí, me parece interesante de que como parte de esa solución también buscar todo lo que es la actividad física y el movimiento, ¿no? Sobre todo en el día a día, que yo creo que al final es parte de esa causa que hay detrás y bueno, junto con todas esas que hemos mencionado, como lo es la alimentación, el estrés, el descanso y el peso corporal, ¿no? Yo creo que al final hay que trabajarlo de conjunto y me gustaría que pasáramos un poquito a unas preguntas que me han dejado los socios del CTE para ver qué respuesta tienes para algunas de ellas. Hay preguntas bastante interesantes. Uh-huh. Mira, por ejemplo, Carolina pregunta que cuando está iniciando en su rutina de running, o sea, está corriendo el primer kilómetro y ella dice que le duele la espalda. Ella se asegura de estar recta, pero no sabe si es el hecho de estar todo el día sentada a correr y si el dolor sea consecuencia de ello. Vale, no voy a intentar mojarme porque obviamente habría que ver cómo corres también, ¿no? Porque la técnica es importante. Pero por lo que dices, como es en el primer kilómetro, entiendo que después ya no. No sé si es que tiene que parar de correr o continúa corriendo con dolor, no lo sé. Pero si el caso es que lo empieza a notar tan pronto, probablemente se beneficie de realizar un calentamiento, ¿no? Porque la temperatura está también referenciada en la ciencia. Es decir, digamos que entrenar en sitios donde hace mucho frío pues puede influir también a ese dolor de espalda. Entonces, yo lo que le recomendaría a esta persona es que le dedique tiempo al calentamiento, porque el calentamiento tiene varios objetivos. Uno de ellos es elevar la temperatura corporal para que la musculatura esté mejor preparada para el esfuerzo de a continuación. Elevar el flujo sanguíneo a esa musculatura es importante. Y es que lo que se suele ver es que la gente cuando va a correr se echa a correr y ya está. Me refiero, tengo 40 minutos, pues venga, voy de aquí a allí y vuelvo. Hay personas que no pasa nada, que funcionan bien, pero hay otras que no. Entonces, es conveniente hacer un calentamiento y ese calentamiento habría que ver qué es lo que mejor le convendría a esta persona. También en el libro tengo ejemplos, ¿no?, para realizar calentamientos, pero por lo que cuenta, pienso que alargar un poco el calentamiento, hacer 15-20 minutos de ejercicio y de aproximación le podría ayudar. Mira, hay otro socio que es el caso de Claudi, que él pregunta, ¿cuál puede ser la causa de levantarse por la mañana con dolor en la zona lumbar si ha estado toda una noche en reposo y sin haber tenido un día de sobreesfuerzo que haya podido cargar la espalda? Esta pregunta es súper interesante, David, porque además escribí un artículo sobre precisamente esta sintomatología, ¿no?, de dolor de espalda matutino, ¿no?, que te levantas de la cama después de estar descansando cuando tú deberías de estar bien y tienes un dolor bastante agudo. Esto tiene una explicación, también está documentado, y es que los discos intervertebrales están formados un 80% de agua. ¿Vale? O sea, el disco que está entre las vértebras, que es la almohadilla que va entre cada vértebra, tiene un 80% de su contenido es agua. Bien, pues durante el día a día, por el efecto de la gravedad, por los impactos, por el hecho de estar de pie nada más, se pierde agua, el disco se deshidrata. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te acuestas y te colocas en posición horizontal, el disco se vuelve a cargar de agua. Entonces, cuando más lleno de agua está, es en el primer momento del día. Por eso no se recomienda hacer ejercicio físico nada más levantarte. ¿Por qué? Porque cuando el disco está tan hidratado, lo que hace es empujar a las vértebras de arriba y de abajo. Hay mucha tensión y es cuando más riesgo de padecer una hernia tienes simplemente atándote unos zapatos, porque el disco está muy lleno de agua. Entonces, lo ideal es que camines un poco, que pasen unos minutos, incluso unas horas, y luego hagas ejercicio. Pero esa gente que estira nada más levantarse de la cama, no es conveniente, no es conveniente hacerlo. Y de hecho se han estudiado estrategias para ese tipo de personas que se levantan con dolor lumbar muy agudo, como por ejemplo, pues, tan sencillo como poner el pie en una altura para atarse los cordones del zapato, para evitar esa flexión lumbar que te puede generar un problema en ese preciso momento. Entonces, este control de la flexión lumbar en la primera hora del día está también evidenciado y es un factor que hay que tener en cuenta en personas con dolor de espalda también.
Yo la verdad nunca, bueno, nunca lo he sufrido y nunca lo había escuchado, ¿no? Que pudiese existir ese dolor de espalda matutino. Mira, por aquí Ujú. hay una pregunta de Gracie que ella me parece bastante interesante porque creo que incluso le va a interesar a personas que suelen trabajar en auto, ¿no? Este tipo de trabajo en Uber y esto. Ella pregunta, en la zona lumbar, digamos, si uno está sentado en la cama o en una silla durante un tiempo prolongado, empieza una molestia en la espalda baja. Y ella quiere saber si es por no tener una superficie firme de apoyo y yo te quería preguntar si allí entran en juego como solución y no como un alivio temporal todas estas sillas que traen como una especie de soporte lumbar, que incluso ahora a día Ujú. de hoy los autos lo traen, ¿no? Ese Sí. soporte lumbar que uno lo puede activar o desactivar. Esto puede ayudar, eso puede ser una estrategia que te puede ayudar. El problema de esto es que a nivel de higiene postural, vamos a hablar ahora entonces, no se ha descubierto la mejor postura. Me refiero, no hay una postura mejor que otra para mejorar. A lo que voy. La mejor postura, la que han descubierto que es la mejor postura, es la que se cambia. Es decir, si tú estás en una misma posición todo el rato, te van a venir tensiones musculares, porque estás siempre en una misma posición. Aunque esa posición sea la ideal, tú si estás 8 horas erguido, vas a tener problemas también. Es decir, lo ideal es que esa posición varíe. Por eso se recomienda cuando una persona está sentada, pues que haga descansos y camine para oxigenar un poco los tejidos, etcétera. Entonces, claro, una persona que trabaja en coche, un taxista, por ejemplo, lo recomendable es que cuando pueda se levante del coche y camine, que haga esas pausas, porque esos cambios posturales dentro del coche son muy difíciles. Lo único que puedes hacer es eso que has dicho tú, pues esas pequeñas almohadillas o esos ajustes que tú puedas tener, eso suma, eso al final puede ayudar, pero lo ideal es que varíe la posición. Entonces, un taxista o una persona que trabaja en coche tiene que hacer pausas también para caminar, porque es que al final, si no, va a acabar teniendo algún problema lumbar seguro. Y yo creo que lo mismo ocurre, Ernesto, porque muchas veces en los libros de texto y en la literatura nos han enseñado que si uno está trabajando, por ejemplo, en el ordenador, ¿no? Como me sucede a mí, que paso la mayor parte del día trabajando, te dicen, bueno, esta es la postura ideal es esta, con los pies así, a ciertos ángulos. Y claro, yo también encuentro de que justamente el estar cambiando esa postura corporal, incluso durante el tiempo que estamos trabajando, es beneficioso porque no se generan esas tensiones musculares. No sé si Claro, para una persona que tiene un trabajo de este tipo de oficina, esa recomendación también aplica y cuáles serían esas por supuesto. recomendaciones en cuanto a cambio de Sí, a esa ver, postura. obviamente, a ver, siempre es mejor, pues una persona que trabaja en ordenador, tener el ordenador centrado, tener la altura de la mesa a una altura pues, idónea para que los hombros no se tensionen hacia arriba, que la silla sea adecuada. Eso obviamente es así, eso tiene que ocurrir. ¿Qué pasa? Que tú por muy erguido que estés, hubo la moda del fútbol, ¿no? De sentarse en un fútbol y ala, ya está, solucionado. Eh, lo ideal es cambiar la posición, subir un pie en una altura, subir el otro, recostarte hacia atrás, echarte un poco para adelante, variarla, porque así los tejidos, digamos que se van oxigenando y no se acaban saturando en una misma posición todo el rato. Entonces, no tenemos que estar tampoco preocupados de estar todo el rato erguidos. Obviamente, mejor estar erguido que jorobado, que al final es a lo que tendemos, ¿no? Si le digo yo a una persona, tienes que estar erguido, como máximo va a estar 1 hora, si lo está. Entonces, tenemos que tender a eso, pero lo ideal es hacer pausas y lo problemático viene cuando la posición es durante mucho tiempo igual o es repetitiva. Ahí es donde van a venir los problemas. Mire, ya para terminar, una última pregunta de uno de nuestros socios del CTE. ¿Qué prácticas deportivas son las más agresivas para la espalda, si es que las hay? No, yo creo que no las hay, no las hay si todo está hecho con supervisión y de una manera progresiva. Es decir, se hablaba del CrossFit, por ejemplo. No, es que el CrossFit viene mal para la espalda. Bueno, el CrossFit es una disciplina. Si tú tienes buena técnica, si tú gestionas bien las cargas, etcétera, el CrossFit no debería de ser un problema. El problema es cuando las cosas se hacen mal, en exceso o en defecto. Entonces, no hay ninguna disciplina y además van a venir más problemas por no hacer ejercicio que por escoger mal el ejercicio. Sí, y yo de hecho te iba a comentar, por eso es una de las razones por las cuales dentro de nuestro Centro Total de Entrenamiento Online nos enfocamos prácticamente el 99% del tiempo en asegurarnos de que las personas que están allí tengan muy, muy buena técnica y estén entrenando a la intensidad correcta, porque creo que eso es lo que
en realidad está fallando allí fuera. Sí. Y Ernesto, creo que nos hemos quedado sin tiempo, creo que ha quedado una entrevista interesante de todo lo que gira en torno al dolor de espalda, que ya hemos visto pues que hay muchísimas personas allí fuera afectadas por ese mal. Y me gustaría, bueno, que tú me habías propuesto sortear un libro y yo quisiera pues que lo hagamos a las personas, ¿no? Que han estado por allí conectadas en Instagram durante todo este rato. Y bueno, que seas tú el que propongas las reglas para sortear ese libro. No sé qué se te ocurre. Uy, yo soy un novato en esto, David. Como no me eches una mano, yo es la primera vez que lo hago y yo creo que tienes más experiencia tú que yo en redes sociales, Mira, pero... yo iba a proponer lo siguiente, una pregunta que no es tan Ajá, difícil, que hemos mencionado, que serían, bueno, hemos mencionado distintas causas, ¿no? De ese dolor de espalda, pero a la persona que sea capaz, pues, de decirnos cuáles son esas causas, hemos mencionado 5, por lo menos que sean capaces de decir 3, porque incluso llegamos a mencionar más, cuáles son esas ajá. posibles causas del dolor lumbar, Sí. del dolor de ¿Cuáles son espalda. los factores, ¿no? Los factores que pueden condicionar ese dolor de espalda. Me parece bien. Exacto, la persona que lo diga por allí por los comentarios, si alguien acierta en los comentarios, pues le enviamos el libro de Ernesto de la Vega, que está bastante interesante con todo el tema del dolor de espalda y pues obviamente parte de esas causas y parte de las soluciones. Mira, por allí Lorena ha mencionado la primera, que es falta de ejercicio, correctamente. A ver si Lorena, pues si la misma Lorena logra adivinar por lo menos otras dos. Hemos mencionado, yo creo que llegamos a mencionar incluso 6 o 7. Estar siempre Sí, en la misma posición, deshidratación del disco, mala postura y mala movilidad en las estructuras. Bueno, es que en realidad hemos mencionado muchísimas. Mira, por allí sí. Ana pone mala higiene postural, posturas prolongadas, manipulación manual de cargas de manera inadecuada. Es que a lo mejor hubo gente que Eh, se conectó ahora al final y solo escuchó la parte de la higiene Bueno, pero postural. aquí está esta, no sé si es una chica o un chico que se llama Cerebral Saber Vivir. Está desde el principio, porque recuerdo haber visto Ajá. su nombre. Dice mala alimentación, mala respiración, falta de ejercicio y mala gestión del estrés. Yo creo que Bueno, pues ya tenemos un ganador. clavo bastantes, sí, 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 sí. Nada, bueno, no sé Sí, cuál es tu nombre, pero escríbele a Ernesto por mensaje privado y él te hará llegar sí, tu escríbeme libro. al Instagram y me encargo de hacerte llegar un ejemplar del libro. Que para seguir, bueno, para buscar la cuenta de Ernesto, si le das clic aquí arriba donde dice Full Músculo, entrenos, entrenos es la cuenta de él con TH, y por allí le escribes un mensaje privado y te envía tu libro. No sé si puedes, vale, aquí pone Jay, si puedes poner tu nombre, por lo menos Carolina. Ah, vale, Carolina Carolina, Olarte. enhorabuena, Carolina. Vale, te has llevado el libro y esperemos que, bueno, te sea de ayuda o a ti o a algún familiar que tenga esos problemas a nivel de la espalda. Ernesto, hemos llegado al final, creo que ha quedado un episodio bastante interesante. Pensar de que nunca me hubiese imaginado que podía hablar más de una hora sobre únicamente de dolor de espalda, pero es interesante todo lo que involucra, como bien te lo decía antes, que parece consecuencia, pero también es causa de muchos otros problemas que nos están afectando como sociedad y a nuestra salud. Así que nada, quiero que seas tú el que se despida de este episodio, de este ratito estuvimos conversando juntos, que nos recuerdes a todos dónde conseguirte en las redes sociales y sobre todo dónde adquirir el libro, pues para que puedan saber un poquito más de todas esas posibles causas y también de las posibles soluciones. Genial, David. Pues muchas gracias. Te agradezco hoy la entrevista. También creo que ha sido bastante interesante y hemos hablado un poco de todo. Y bueno, para los que estáis ahí, la cuenta de Instagram es entrenos con TH, NTHRENOS. Y ahí es donde podéis enviarme un mensaje para si estáis interesados en algún ejemplar. El libro está con la editorial MC Sports, entonces si entráis en la página web de mcsports.es podéis ver el libro ahí porque tiene un catálogo, una colección de deporte bastante amplia y ahí aparece como novedad pues el libro que se titula Entrenamiento para una espalda saludable. Y nada, que espero que este libro, el objetivo con lo que lo escribí fue para ayudar a la gente, así que espero que pueda servirle a la gente que tiene problemas de espalda o conocidos que tengan problemas de espalda para superar esos dolores o incluso para la gente que quiere evitarlos o incluso para gente que quiere iniciarse en el ejercicio físico porque es una guía para eso también, para empezar a hacer ejercicio de una manera adecuada y evitar problemas de espalda. Así que muchas gracias, David, por tu invitación y también gracias a todos los que estuvisteis ahí en el directo.
Seguro que sí, Ernesto. Y seguramente esperemos que no pase tanto tiempo para volver a colaborar porque estuviste allí bastante durante esa primera temporada del podcast, así que espero pues que sea más frecuente estas conversaciones y que sigamos trayendo aquí temas muy, muy interesantes. Así que te mando un abrazo enorme y para seguir trabajando, seguir con tu labor de padre, ahora como autor también y como entrenador. Te mando un abrazo enorme, Ernesto. Seguro, claro que sí. Gracias, David, y un abrazo y cuídate mucho.